días o buenas tardes ya. Y bueno, ¿en qué lío me han metido aquí mis compañeros? Porque me dijeron, mira, hay una reunión de líderes de jóvenes, ven a compartir y después de escuchar al pastor Sergio, me he quedado con ganas de seguir sentado, ¿no? Y seguir aprendiendo de lo que Dios está haciendo aquí, pero bueno, es verdad lo que ha dicho Manuel, estamos trabajando en España desde hace 18 años con una radio y una televisión. Empezamos con la radio hace 18 años y la televisión desde hace 2 años, también pastoreando en un ministerio que tenemos varias iglesias, un equipo pastoral. Nuestro fundador, que se llama Fernando, partió este mes de noviembre, el último día de noviembre, a la presencia del Señor. Así que pues parece que me ha tocado a mí el seguir al frente del ministerio con esa responsabilidad y bueno, le estamos pidiendo al Señor su gracia, pero gracias a Dios hay un equipo de servidores que estamos allí y debo corregir porque esto se está grabando y luego lo colgamos en YouTube, lo ve quien no te esperas. No soy fundador de lo de 180 grados, el movimiento de jóvenes, lo fundó un pastor loco de ahí de España, que si lo ve seguro que se ríe, Juanjo Sánchez, que ama la juventud, que es uno de esos hombres que abren brecha y convocó a los líderes de jóvenes de la zona del sureste, especialmente Murcia. Nosotros estamos lindando con el Mediterráneo, en el sur, debajo de Valencia, porque digo Murcia y todos ponen cara de chino, ¿no? Murcia, no se ubican, pues por ahí estamos nosotros. Y este pastor comenzó a trabajar con los jóvenes y luego lo soltó en una pastora y un servidor que estamos ahí coordinándolo con los líderes de jóvenes. Así que la labor que hacéis aquí en Red Juvenil nos inspira también y os felicitamos por estos días, por estas citas. Y bueno, también doy gracias a Dios porque me ha dado un mensaje para compartir en este momento, porque como digo, si tuviese que pararme aquí a hablar de experiencias y hablar de lo que hemos aprendido cosas. Dios es bueno, pero como sabéis, la obra en España y la iglesia en España pues está en muchas cosas abriéndose camino, aunque hay una larga historia, pero abriéndose camino en medio de una sociedad difícil, una sociedad que mira para otro lado y que es muy religiosa, o el otro extremo, tienes una sociedad muy religiosa, muy idólatra, o el otro extremo con mucho agnosticismo, con mucho pasotismo hacia Dios. Pero el Señor está levantando un pueblo allí en España, hermanos, y es bueno que lo sepáis, que Dios no es un Dios de montes y no de valles. Él es el Dios de los montes y Él es el Dios de los valles. Él es el Dios del norte, del sur y del este y del oeste. Y también hay un pueblo, un remanente que tiene en España, en Europa. Alguien describió Europa y yo creo que afinó mucho y describió Europa en este momento como un desierto, pero como un desierto de hielo, donde es 300 grados bajo cero. Ustedes saben, el infierno tiene que ser 300 grados por encima, ¿no? Pero lo que hay en Europa en este momento es 300 grados bajo cero, un desierto de hielo. Y se está intentando sacar a Dios de las constituciones, de la sociedad, del pensamiento. Y ahí estamos nosotros los cristianos, que si no tenemos fuego del Espíritu Santo, nos enfriamos. Pero Dios está avivando su obra en medio de los tiempos. Dios es fiel, Dios es bueno. Así que de ese contexto vengo yo y venimos para estar con unos pastores amigos, el pastor Marcos Quevedo y la iglesia Restauración y Vida. Venimos para aprender, teníamos muchas ganas de conocer Argentina, así que doy gracias a Dios que nos ha dado esa oportunidad, mi hermano y yo también, con un propósito relacionado con la radio y con la televisión. Así que ya he hablado mucho yo, a ver si Dios nos habla en este momento. ¿Por qué no te pones en pie conmigo? Hacemos una oración. Padre, gracias por haber sido desafiados en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias por estar juntos en este lugar, Señor.
en tu presencia, donde hay dos o más en tu nombre, tú estás aquí, Señor. Gracias por hablarnos a través de tu siervo Sergio. Y Señor, hacemos nuestra esta palabra, Señor, y queremos, Señor, que dé fruto en nuestra vida. Y tú nos amas, Señor, tú nos has escogido para esta hora. Sigues sembrando en nosotros. Te alabo, mi Dios, porque me has dado un mensaje para mí el primero, Señor, y para estos siervos tuyos, líderes de jóvenes de diferentes provincias, Señor, con responsabilidad, Señor. Hemos puesto la mano en el arado y no queremos volver atrás. Necesitamos tu fuerza, necesitamos tu unción, necesitamos que nos aclares la vista, Señor, para entender bien tu camino, por donde estás llevando tu obra en estos tiempos convulsos que vivimos. Gracias, Padre, porque hay misericordia, hay ayuda, hay gracia. Tus ojos están hacia tu pueblo, tu rostro nos resplandece, Señor. Yo me encomiendo como vasija en este momento para que hables a través de mi boca. Espíritu Santo, ayúdame y imparte lo que tú quieres impartirnos en esta hora, y ayuda también a mis hermanos, Señor, a recibir lo que tú siembras en nuestros corazones con humildad, porque es la semilla de tu palabra, la cual produce fruto para vida y para salvación. Te damos a ti toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puedes decir amén? Muy bien. El mensaje que el Señor me ha puesto en mi corazón está en Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37. Le quiero hablar de tres cosas. En Ezequiel 37, la verdad es que esta mañana oí muy claro, antes de despertarme, de eso que te estás despertando, y oí muy claro de parte del Espíritu Santo estas tres cosas de las que el texto de Ezequiel 37, y estas tres cosas de las que quiero hablarte. Ezequiel 37, hablando de versiones de la Biblia, yo uso una, no sé si la conocéis, la Biblia de las Américas, que me gusta mucho, pero que se puede seguir con la Reina Valera. No se puede seguir con Dios habla hoy, no se puede seguir con Nueva Traducción Viviente, no se puede seguir con la Biblia del mundo hispano, pero con, con la Reina Valera sí que se puede seguir. Bueno, dice en Ezequiel 37, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos secos. Y Él me hizo pasar en derredor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. Y Él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces Él me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como Él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron, y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Entonces Él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles:
así dice el Señor Dios. He aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Amén. Tres cosas que me daba el Espíritu del Señor. Primero, así yo esta mañana lo pude ver y me desperté rápido a escribirlo. El cumplimiento literal de esta palabra y su aplicación profética para hoy, para la iglesia. Cuando digo aplicación profética, para la iglesia a nivel mundial. Yo creo que Dios está haciendo lo mismo, con matices por supuesto, pero está haciendo una obra en toda la tierra a nivel global. Así como el mundo se ha globalizado, Dios está haciendo una obra en toda la tierra, donde hay un pueblo que le busca, donde hay un pueblo que tiene hambre de Él. Dios está haciendo algo, está llamando a su iglesia en una forma muy especial. En segundo lugar, quiero hablar de Ezequiel como un despertador de Dios. Y por último, este tiempo, si no me equivoco, se titulaba así: Unidad para la transformación nacional, ¿no? Y aquí hay algunas claves para la unidad y la transformación nacional. Así que de esas tres cosas te quiero hablar. Entiendo que estamos en medio de líderes que amamos la palabra de Dios, que estamos siendo capacitados, siendo entrenados, y que a pesar de ser la tercera exposición de la mañana, todavía mantienes atención y expectativa y hambre de la palabra. ¿Puede ser eso así o no? Amén. Entonces me meto. En primer lugar, hablando del cumplimiento literal, y voy a decir cosas muy sencillas, no voy a decir nada que ustedes no sepan, pero hablo desde el corazón de Dios, por lo que el Señor me ha revelado, y de mi corazón también les hablo. Esta palabra de Ezequiel 37 la hemos aplicado muchas veces a la conversión. Vemos la sociedad, vemos el mundo y decimos, wow, es como un valle de huesos secos. Vemos la juventud y te das cuenta, ¿no?, de que hay una necesidad enorme, falta vida de Dios. Y solamente, yo no puedo convertir a nadie, yo no puedo transformar una vida, eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y nosotros como líderes de jóvenes podemos cuidar, ser testimonio, pero el que transforma las vidas es el Señor. Y a veces nos acordamos de esta palabra en ese contexto de que Dios traiga un cambio, Dios traiga una conversión, y de una forma también escatológica de algo que Dios va a hacer con Israel. Pero el cumplimiento literal, es bueno recordarlo, de Ezequiel 37, el cumplimiento literal tiene que ver con el regreso de la cautividad y con la restauración de Israel a nivel político, a nivel espiritual, la restauración de la ciudad de Jerusalén, cuando volvieron del exilio aquel grupo de personas que regresaron. Dice en los versículos que hemos leído, en los últimos, en el versículo 11, entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, lo decían en el tiempo de Ezequiel. Ezequiel fue un profeta de la cautividad, que estaba en medio del pueblo que había sido deportado. Y ellos decían, nuestros huesos se han secado. Estaban bajo un tiempo de juicio tremendo, que había sido profetizado por Dios, avisado por Dios, hasta que por fin la ciudad de Jerusalén fue destruida y ellos esparcidos por las naciones. Y ellos decían, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. Y literalmente ahí dice, estamos separados de nosotros mismos, porque se habían separado, se habían esparcido por diferentes naciones, sobre todo estaban
por allí, por la tierra de los caldeos, pero en otras naciones. Así estaba Israel, había perdido la esperanza de que Dios podía hacer algo de nuevo con ellos, de que Dios podía volverlos a llevar a la tierra donde los había plantado y que Dios podría volver a unificar esa nación y restaurar también la ciudad de Jerusalén, esa ciudad para ellos tan amada. Bueno, pues habían perdido la esperanza. Y esta profecía, Ezequiel la trae, es un mensaje de consolación, es un mensaje diciéndoles Dios al pueblo de Israel: sí, yo voy a restaurar la nación, yo voy a traerlos de nuevo a la tierra, yo voy a hacerlos regresar a Jerusalén. Dice, le pregunta el Señor: ¿vivirán estos huesos, Ezequiel? Y Ezequiel dice: Señor, tú lo sabes. O sea, imagínense el valle de huesos. Los huesos dicen muy secos. Probablemente había pasado el tiempo, se había deshecho la carne, los tendones, carroñeros a lo mejor se habían cebado y los habían esparcido por diferentes partes del territorio. O sea, esperpéntico, un valle de huesos secos, como después de una matanza, como después de una guerra. Y dice el Señor: ¿podrán vivir estos huesos? Y Ezequiel contesta: Señor, solo tú sabes si se puede producir este milagro. Y el Señor le dice: vivirán. Y el Señor dice al final de la profecía: yo haré regresar de nuevo a Israel, yo unificaré de nuevo a Israel. Yo voy a hacer, hermanos, y a veces lo leemos, pero es un milagro tremendo lo que Dios hizo. O sea, tanto el milagro del Éxodo, que una nación 400 años bajo esclavitud, sin ejército humano, sin intervención humana, saliera del cautiverio de Faraón por el poder de Dios. Eso fue un milagro impresionante que ha quedado ahí en la historia. Pero el hecho de que la nación de Israel, después de que fue destruida, después de que fue dispersada y que eran esclavos en medio de esa tierra, que Dios en el tiempo de los medos, de los persas, que Dios los hiciera retornar y les permitiera restaurar, eso solamente lo podía hacer un milagro de Dios, un propósito, un plan de Dios, el Todopoderoso. Eso no se ha visto en otra nación de la tierra, sino solamente se ha visto en la tierra de Israel. Era una obra portentosa de Dios. Y usted puede ver cómo en la restauración Dios comienza a poner en el siervo suyo Daniel. Entiende que han llegado los 70 años del cautiverio y pone un espíritu de oración, de clamor. Fue un despertar lo que hubo. Esta visión de Ezequiel a mí me habla de un despertar que hubo en un pueblo que estaba muerto, que había perdido su esperanza, que estaba ya de alguna manera venido abajo. Pero el Señor empieza a hacer algo, y lo primero que hace es que le da entendimiento a Daniel: ha llegado el tiempo, algo va a pasar, se han cumplido los 70 años. Daniel vio en la profecía de Jeremías: se han cumplido los 70 años y es el tiempo de regresar, pero estamos todavía cautivos, algo tiene que pasar. Y aquel varón empieza a interceder, empieza a clamar al Señor. Dios despierta a Daniel y Daniel se levanta en intercesión. Y yo me imagino que el Señor también comenzó a levantar a otros que clamaron, que intercedieron, porque siempre que Dios está haciendo algo en una nación, en un lugar, en medio de su pueblo, Dios primero despierta a los intercesores. ¿Lo han visto eso ustedes? Dios pone un clamor, Dios pone una desesperación, una fe de que es el tiempo, algo tiene que cambiar, algo tiene que suceder. Y eso sintió Daniel y comenzó a orar. Y se produce el milagro de que, dice en el libro de Esdras, Dios despierta el espíritu de Zorobabel, de Josué el sumo sacerdote y de como una décima parte de los judíos. Dice que Dios le mueve en su espíritu, les pone un deseo de regresar a edificar el templo y a edificar Jerusalén. Y da la orden Ciro de que vayan, y Ciro les da todos los tesoros,
porque se vio reflejado en el libro del profeta Isaías. ¿Quién podía hacer eso sino solamente Dios? Profetizar de Ciro por nombre y decir: tú, Ciro, eres mi pastor, harás toda mi voluntad, tú eres el que dejarás ir a mi pueblo. Y Ciro lo descubre y el hombre se queda tan impresionado que firma aquel decreto para que todos los judíos que quieran regresen, y les da la riqueza y les dan los tesoros que estaban en el templo, que habían sido llevados también al cautiverio. Y Ciro da la orden, pero no todo el pueblo respondió. Hubo un pueblo, hubo un remanente que despertó. Diga conmigo: despertamiento. Hubo un pueblo que fue movido en su espíritu y regresan con Zorobabel y con Josué, y se ponen manos a la obra. Miren, hermanos, estaban ya allí acomodados, tenían su familia, tenían su vida, pero lo dejan todo por ese plan de Dios, por esa obra ardua de la restauración. Hubieron 3 fases en la restauración, como sabemos, con Zorobabel primero, después con Esdras, después con Nehemías. Fue difícil porque había momentos que se metió la infidelidad, estaban mezclados con los pueblos de aquellas tierras, o se levantó oposición para la restauración. Fue una lucha y Dios tenía que levantar profetas como Ageo y como Zacarías, que profetizaban para que el pueblo se pusiera de nuevo manos a la obra y le creyeran a Dios. Fue un milagro de Dios lo que sucedió. Y se cumplió la visión de Ezequiel, que un valle de huesos por los que nadie daba ni apostaba nada, como eran la casa de Israel, otra vez se unen en la tierra de Judea y se levantan, se restaura el poder político y la vida espiritual, se vuelven a sacrificar en el altar sacrificios al Señor, e Israel vuelve de la tierra de su cautividad. Dice en el libro de Isaías capítulo 43: no recordéis las cosas pasadas ni las traigáis a memoria lo que hice en el éxodo en Egipto. He aquí estoy haciendo algo nuevo, ahora acontece. ¿No lo percibís? Y era esa restauración que vio el profeta Ezequiel. Tremendo. Dios estaba haciendo algo, Dios estaba despertando y Dios estaba restaurando. Y saben, la aplicación para hoy de esta palabra, lo que Dios me mostraba es que Dios está haciendo algo en su iglesia en este tiempo, en todo el mundo, en medio de su pueblo, en todo el mundo. Dios está haciendo algo que solamente por otra parte lo puede hacer Él. La restauración. Estamos en los tiempos de la restauración de todas las cosas. Estamos en los tiempos cuando Dios está despertando el espíritu de mucha gente, está poniendo un clamor, está poniendo los mismos ingredientes, está poniendo un inconformismo, está poniendo una desesperación, porque Dios restaure, como hemos oído esta mañana, que Dios restaure el poder de su iglesia, que Dios restaure la integridad, que Dios restaure la unidad, que Dios restaure la vida, que Dios restaure a las generaciones, que Dios restaure la paternidad. Estamos en los días de la restauración de todas las cosas. Dice que el cielo tiene que retener a Jesús hasta que todas las cosas sean restauradas. Así que yo entiendo que antes que Jesús vuelva, va a tener una iglesia con una gloria, como la iglesia que se nos ha hablado también esta mañana, la iglesia primitiva. Va a haber una iglesia que va a tener una gloria postrera. A lo mejor no en todo el pueblo, pero va a haber un remanente sensible a la voz de Dios, que ama a Dios, que ama su palabra, que le busca, que le cree, que tiene pasión por los perdidos, y que en estos tiempos se va a levantar. Porque Jesús va a venir por una novia blanca y gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia gloriosa no va a venir a por una iglesia derrotada, sino a por un pueblo victorioso. Y por eso estamos en unos días. Miren, yo veo la restauración así. Después de esto también se podría seguir escribiendo y añadir al éxodo y a la salida del cautiverio. Se podría añadir también lo que Dios está haciendo con su pueblo. Después de Constantino, esta mañana también oíamos eso, entra la iglesia en 1000 años de cautividad. El pueblo de Dios, aunque siempre el Señor tuvo fieles, pero entra la iglesia en 1000 años de abominaciones papales, en 1000 años de oscuridad, donde se pierde el libro, la palabra de Dios se ignora, donde los hombres escriben dogmas, donde se pierde la gloria.
del pueblo de Dios. La iglesia esa que vemos se desdibuja completamente y se dispersa en medio de tanta religiosidad. Pero hay 3 momentos para mí muy marcados de restauración. Primero con Lutero y con los reformadores. Y ahí viene la reforma. ¿Qué fue eso, hermanos? ¿Qué pasó con Lutero? ¿Qué pasó cuando ese monje agustino iba subiendo la escalinata allí en Roma? Iba subiendo, haciendo su penitencia, y de repente le golpea un texto: el justo por su fe vivirá. Iba y seguía subiendo: el justo por su fe vivirá. Y se levanta Lutero y dice: pero ¿qué estoy haciendo? Esto no se trata de obras, esto es por fe, esto es por gracia. Hermanos, Dios estaba despertando a ese monje, y con él Dios estaba despertando a otros hombres que levantan la voz para restaurar el evangelio de la gracia, para restaurar las verdades fundamentales de la fe, de la salvación, no por obras sino por gracia, de que volvamos a la sola escritura, a solamente la palabra de Dios, y dejemos todo lo que es de hombres. Un mover de restauración, un despertar que fue totalmente milagroso, porque se levantó Lutero y los poderes religiosos y políticos le cayeron encima. Solamente Dios pudo sostener esa llama, solamente Dios pudo mantener ese fuego encendido, precisamente en Europa, cuando había un desierto también. Y de ahí Dios estaba empezando a restaurar verdades, a restaurar cosas que se habían perdido en el camino. También me identifico con eso que decía Sergio, las cosas que el enemigo nos robó, que la religión nos robó. Pero Dios está restituyendo, Dios está permitiendo que recuperemos todo lo que es nuestra herencia, todo lo que es la vida de Dios. Pero esto es un mover de Dios. Yo me gozo de ser parte esta mañana, de estar aquí con ustedes. Me apasiona la palabra de Dios. Me gozo de lo que Dios está haciendo en la tierra. Me gozo de lo que Dios está haciendo tremendamente en Argentina. Y creo que volveré a España muy retado y muy desafiado. Dios está hablando a su pueblo. Dios está moviéndose en todo lugar. Es un tiempo bueno, es un tiempo propicio, es un tiempo de gracia. ¿Alguien puede decir amén? Después, ustedes saben que esa reforma, y estoy hablando muy a vista de pájaro, pero ustedes saben que esa reforma se queda de alguna forma estructurada, otra vez la religión, y hay un momento a principios, finales del siglo XIX, principios del XX, donde otra vez Dios pone desesperación, clamor, búsqueda. Ese cristianismo que se estaba viviendo no tenía poder, no tenía vida, no tenía gloria, estaba hueco, se había estancado. Y Dios restaura el movimiento de la llenura del Espíritu Santo, de la apertura a los dones de Dios. Viene un mover de Dios, no solamente en los Estados Unidos, sino que se extiende por el mundo entero, donde el Espíritu Santo se derrama, pone el Señor un hambre tremenda, y aparece el mover pentecostal, que no es otra cosa sino una restauración de la plenitud del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. Porque ¿qué podemos hacer nosotros con palabra, con bonitas iglesias, catedrales? Hoy en día, allí mismo en Europa, las iglesias de santos varones que predicaron, hoy son bibliotecas, mezquitas y discotecas, pub nocturnos, porque la gente no va a esos lugares. Parece que estoy describiendo un panorama asolador, pero déjenme decirle que hay fuego de Dios en Europa. De nuevo quiero decir que hay vida, el que busca encuentra muchas casas de Dios abiertas, con sus puertas abiertas, donde hay presencia de Dios. Aleluya. Pero en otros lugares donde antes hubo gloria, ahora no la hay. ¿Qué ha pasado? Que se quedaron allí, que se quedaron en formalismo, que se quedaron en verdades, pero Dios siguió restaurando, Dios siguió despertando. Y para mí algo comenzó en ese siglo XX, y ahora, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, yo creo que estamos en otra tercera fase de la restauración de todas las cosas. Le digo como yo lo veo. Yo creo que el Señor está soplando por medio de su Espíritu Santo. Yo creo que el Señor está poniendo un hambre, una búsqueda, una inquietud, un inconformismo. Que el Señor está poniendo un celo en muchos de sus hijos, jóvenes y ancianos. Pero está poniendo algo, y es volver al Evangelio en su esencia.
Dejarnos de modismos, de formas, de apariencias, de cosas que tienen apariencia de piedad pero no tienen poder. Dejarnos de religión, de palabrería y volver a la vida del reino de Dios. Dios está restaurando su gloria, Dios está restaurando su palabra, Dios está restaurando su gobierno en la iglesia, Dios está restaurando muchas cosas en estos días. Son tiempos, hermanos, muy emocionantes. Él está llamando a un pueblo que salga del cautiverio, a un pueblo que despierte. En estos días lo estamos viviendo y por eso está pasando. Yo les digo, en pequeña escala, pequeñita escala, ahí en España, lo que está sucediendo. Hace tiempo intentábamos contener a los jóvenes, intentábamos competir con la oferta del mundo en cuanto a música, diversión, actividades. Y no digo que todo eso no tengamos que hacerlo, está bien, pero era una tarea imposible. Pero algo que nosotros hemos podido vivir y vemos a nivel regional, no solamente local, algo que el joven de hoy en día quiere algo auténtico. ¿Están de acuerdo conmigo? Quieren algo de Dios auténtico. Y yo como pastor me quedé impresionado cuando me di cuenta que yo no puedo tener a un joven en la iglesia por actividades, música, buenas relaciones, buenas amistades, buena gente, un programa, una metodología. Pero si ese joven es tocado por el Espíritu Santo, si ese joven tiene un encuentro con la presencia de Dios, si ese joven conoce a Cristo y se enamora de Él, ese joven va a servirle al Señor toda su vida. Su corazón queda sellado por el Espíritu Santo. Entonces, sin dejar de atenderlos, de cuidarlos y de que somos jóvenes y hay muchas cosas que hacer, lo que estamos propiciando de verdad es una búsqueda de Dios. ¿Cuántos están aquí en una búsqueda de Dios más que nunca? Dios está restaurando. Gracias, como dice un pastor amigo mío, gracias por su entusiasmo. Dios está restaurando el hambre y la sed en estos tiempos. Y también está restaurando la unidad. Más y más están cayendo barreras denominacionales, de formalismos, yo soy de tal doctrina, de tal denominación. Hay un pueblo, espero que sea usted parte de ese pueblo que ha despertado, que quiere más de Dios, que quiere servirle a Dios, que quiere más de Cristo, que no se trata de ir a tal o a cual iglesia o soy de tal o cual denominación, sino se trata de verdad de cumplir el propósito por el que estamos aquí en la tierra. ¡Aleluya! Y nos encontramos con que hay una unidad que Dios está produciendo. Pero ahora entro en mi segundo punto, que es hablar de Ezequiel. Y nosotros como líderes de jóvenes o como siervos y siervas de Dios que somos, saben lo que yo creo que muchas veces hemos sido los pastores o los líderes, el freno para eso que Dios está haciendo, para esa unidad que Dios quiere traer. Y Ezequiel fue un despertador. Puedes decirle al que está a tu lado, tienes que ser un despertador. Cuando Dios está produciendo un despertamiento, siempre hace lo mismo. Despierta a gente y despierta a gente que a su vez se convierten en despertadores para otros. Les he hablado de Daniel. Daniel, Dios lo despierta y con su oración y con su clamor, él es parte de lo que Dios luego hace en muchos otros. Ezequiel, Dios se revela con su gloria a Ezequiel. Tiene una revelación de la gloria de Dios impresionante, Ezequiel. Y Dios le muestra su trono, y Dios le muestra cómo se estaba moviendo, le muestra su gloria. Es transformada la vida de Ezequiel. Era sacerdote, pero cambia completamente y se convierte en un profeta de Dios con un mensaje para su pueblo. Le dice: Señor, ellos son un pueblo duro, una casa rebelde, quizás no te quieran escuchar, pero te voy a poner frente de pedernal. El nombre de Ezequiel significa
Dios fortalece. Te voy a fortalecer y te voy a poner frente de pedernal para que tú le hables a ese pueblo, escuchen o no escuchen, que se sepa que hubo profeta en Israel. Y comienza Ezequiel su ministerio y Dios lo usa como un despertador espiritual, como un profeta con los deportados, a los exiliados, un despertador espiritual. ¿Cómo Dios lo hace con Ezequiel? Bueno, si vienen conmigo aquí en Ezequiel capítulo 37, aquí vemos algunas cosas. Por ejemplo, dice, versículo 1, la mano del Señor vino sobre mí. Yo creo que tú estás aquí hoy y sin duda les puedo testificar que yo estoy aquí hoy porque en un día de mi vida la mano del Señor vino sobre mí y me arrebató como un tizón, me arrebató del incendio, me arrebató de mi ambiente donde yo me movía. Se reveló Cristo a mi vida y yo estaba perdido y bien perdido. Y muchos de los jóvenes con los que yo estaba hoy no están bien, están totalmente atados, totalmente fracasados. Pero Dios, la mano del Señor estuvo sobre mí para rescatarme, gloria a Dios, y para ponerme en su casa y en su reino con un propósito. Y la mano del Señor ha estado sobre ti. La mano del Señor ha estado quizás sobre tu familia. Dios ha tenido misericordia. ¿Cuántos alaban la gracia de Dios? Que Dios ha tenido misericordia y nos haya escogido en medio de muchos para poderle servir. Aleluya. ¡Qué bueno es Dios! ¿Qué vio en mí? No lo sé. Su gracia solamente, su misericordia y su mano sobre nosotros. Eso me habla de respaldo. Ezequiel tenía un respaldo, una protección, un respaldo de Dios para la misión que tenía que cumplir. Dice, y me sacó, sigue leyendo, dice, y me sacó en el espíritu del Señor. A veces Ezequiel, cuando te pones a leerlo, es un poco cómico porque dice que lo tomó de los pelos y lo llevó en el espíritu a Jerusalén. ¿Te lo puedes imaginar? Qué forma tan abrupta, ¿no? De trasladarlo en el espíritu. Ya podía Dios ser un poco más caballero, llevarlo así como en volandas, pero dice que lo tomó de los pelos y lo llevó en el espíritu del Señor y le mostraba cosas. A Juan, el apóstol, el Señor le dijo, sube acá que te voy a mostrar las cosas que tú ahora mismo no ves. Y lo subió y le dio una revelación. Dios está subiéndonos más alto. Dios quiere sacarnos de nuestras estructuras y Dios quiere darnos una visión para que podamos, si nosotros como líderes no estamos más altos que nuestros jóvenes, mal vamos. Si nosotros no tenemos una visión muy amplia, mal vamos. Dios está en este tiempo, Dios está sacándonos de nuestro metro cuadrado, como digo yo, de nuestras estructuras, de nuestros conceptos de Dios, y nos está llevando a una dimensión para que podamos ver con su corazón, para que podamos ver las cosas como Él las ve, aleluya, y que podamos impartir eso mismo con nuestros jóvenes, con nuestra gente. Y Dios le lleva a Ezequiel a esta visión. Sigo leyendo, dice, y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Entonces empieza Ezequiel un proceso, empieza Ezequiel a ser colaborador con Dios para que ese valle de huesos pueda despertar. ¿Cómo? Bueno, aquí lo he anotado, versículo 3. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Diga conmigo, humildad. Señor, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? No, Señor, ya te aviso que no hay esperanza para estos huesos. Están secos, están dispersos. Aquí no hay nada que hacer. Con la casa de Israel, con este pueblo ya no hay nada que hacer. El Señor le pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel, eso a mí me habla de fe también. No solamente de humildad, pero me habla de fe. Porque Ezequiel dice, Señor, tú lo sabes. O sea, tú puedes hacer que estos huesos vivan. Y Dios le dice, y de hecho, Ezequiel, aunque nadie lo pueda hacer, yo lo voy a hacer. Estos huesos vivirán. Aleluya.
Es lo mismo que Dios nos dice también a nosotros, que tengamos ánimo, que aunque veamos un panorama difícil en nuestro mundo, en nuestra sociedad y a veces incluso hasta en la misma iglesia, Dios está haciendo algo. Él está soplando por su Espíritu Santo. Él va a levantar de nuevo un ejército poderoso. Lo está levantando ya en este tiempo. Aleluya. Ten ánimo. Vivirán, Ezequiel. Ten fe. Yo lo voy a hacer. Y tú vas a ser parte de eso. Pero Ezequiel dice, Señor, tú lo sabes. Humildad. Qué bueno es cuando uno en el ministerio llega a la conclusión de que es un colaborador de Dios y que no sabes muchas cosas. No lo sabes todo. Yo cada vez veo que sé menos. Y que muchas veces hacemos cosas que Dios está haciendo algo que no entiendo. Yo no acabo de entender. Dime, Señor, ¿cuál es mi parte en esto? Pero tú sí lo sabes lo que estás haciendo. Aleluya. Esta mañana hablaba con el pastor Nereo. No, ayer nos contaba que parece que la Fanta de aquí es muy dulce, la de Córdoba. ¿Cómo se llama? ¿Fribi? ¿Friki? Priti se llama, ¿no? Y que estaba uno de Córdoba, estaba hablando con uno de Buenos Aires y le pregunta, oye, ¿tú conoces Priti? ¿Tú conoces esa marca? Y le contesta el de Buenos Aires, sí, yo he comprado todos sus discos. Y nos decía el pastor Nereo nos decía que como que hay esa etiqueta, ¿no? De querer saberlo todo. Tengo un amigo de Buenos Aires que está ahí en España y se llama Diego y dice, él estaba muerto y bien muerto, perdido hace unos meses, pero Dios también le despertó. Y dice, Juan Carlos, no sé si es una expresión de aquí, el Señor me voló la cabeza. ¿Lo dicen ustedes aquí? El Señor me voló la cabeza. Yo creía que sabía muchas cosas, que podía, pero me encontré vacío, en una depresión. Había estado por años en la iglesia y lo único que pude hacer fue meterme en una búsqueda de Dios y Dios me voló la cabeza. Dios me hizo entender que había un propósito para mí, que había algo más para mí y que no sabía nada. Y comencé a buscarle y hoy en día es uno de los hombres que Dios se lo ha llevado para allá, para España, y lo ha casado allí con una española, y es uno de los hombres que quieren servirle al Señor. Dios está haciendo algo, está restaurando vidas, está tomando así como Ezequiel, de la cabeza, está volando cabezas en este tiempo también el Señor. Y tenemos que llegar a la conclusión, Señor, no sabemos lo que tú estás haciendo, cómo lo estás haciendo, pero aquí estoy yo para obedecer. ¿Cuánto pueden levantar su mano y decir, aquí estoy yo, Señor? Yo quiero ser un despertador, yo quiero ser parte de esto que tú estás haciendo. Y el Señor le dice a Ezequiel, miren, le dice a Ezequiel, profetiza. En el versículo 4, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. En el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado. En el versículo, un poquito más adelante, en el versículo 9, entonces él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Versículo 10, y profeticé como él me había ordenado. Más que nunca, hermanos, tenemos que confiar en que la palabra de Dios, la palabra ungida, la palabra revelada, la palabra de Dios tiene poder para despertar el valle de huesos secos, para despertar la vida. Dios tiene las mismas armas, como ahora vamos a ver, las mismas armas siguen funcionando. El problema no son las armas, el problema es el ejército. El problema no es las armas, porque Dios tiene armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y las armas de Ezequiel para ser parte de ese milagro, para despertar ese valle de huesos, ¿cuál fue? Oír la palabra de Dios, oír lo que el Señor estaba diciendo. El Señor le hablaba y Ezequiel oía la palabra del Señor. Yo he descubierto en mi ministerio que más importante que lo que yo pueda decir o hacer es que yo pueda oír las instrucciones del Señor, que yo pueda oír pasito a pasito. Aquí si usted lee, usted va a ver pasito a pasito cómo Ezequiel iba oyendo de Dios y obedeciendo. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros también, nuestra obediencia. ¿Alguien puede decir amén?
que podamos oír sus instrucciones. Cuando nos ponemos a trabajar como grupos por ejemplo, nosotros en 180 grados, como grupo de jóvenes, hemos entrado en ese acuerdo, a nivel regional también, hemos entrado en ese acuerdo, no tanto de ponernos a inventar qué hacer, sino Señor, danos revelación de tus planes, danos revelación de tus propósitos. Señor, déjanos oír tu voz para que obedezcamos, porque en la obediencia sabemos que va a estar tu bendición. Y ahí es donde Dios quiere llevarnos a un liderazgo que depende de Él, que no se cree sabio ni fuerte en sus propias fuerzas, sino que depende de Él. Amén. Así que, hermanos, Ezequiel ahí usted lo ve profetizando, ahí usted lo ve orando, ahí usted lo ve diciéndole al Espíritu: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos. Y se produjo el despertar, se produjo el milagro. Es lo mismo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios está levantando un clamor, una adoración, que es una oración también inspirada. Dios está levantando un clamor en una nueva generación y en medio de su iglesia, un clamor: Espíritu, ven, sopla, despierta, llena. Dios está trayendo palabra para que se produzca el milagro en los corazones. Y Dios nos dice a nosotros que tengamos ánimo, que los huesos vivirán. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Que los huesos vivirán. Dios lo hará. Amén. Y termino ya con lo que Dios me ha dado sobre la unidad y claves para la transformación nacional. Como yo lo entiendo aquí, o Dios me lo ha dado, me ha bendecido a mí mucho. Dice en el versículo 2, en el versículo 3 de Ezequiel 37, y él me dijo: de hombre, ¿vivirán estos huesos? No, en el anterior dice: eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. En el original dice entre exclamaciones: terriblemente secos. ¿Saben? Lo que yo he visto que es la barrera más grande para la unidad entre nosotros, entre los líderes, entre los pastores o en la iglesia. ¿Saben lo que es la barrera más grande que tenemos? La carne y la sangre. Nuestra carne y sangre, que estamos muy vivos. Y Dios está permitiendo quebrantamiento. Dios está permitiendo, está tratándonos personalmente y como pueblo, y nos está llevando a un extremo de estar muertos, de estar dependiendo de Él, de que la carne y la sangre, miren lo que pasó en ese ejército, que la carne y la sangre se disolvieron y solamente quedaban ya huesos secos. Pero a veces Dios nos lleva a un quebrantamiento y a una humillación y a sentir que no tenemos ya fuerza, que estamos bien muertos, bien quebrantados, porque es ahí donde el Señor nos puede traer vida y es ahí donde el Señor nos puede unir. Dice que Dios unió cada hueso con su hueso. Dios unió estratégicamente. Es tan hermoso ver la unidad de cuerpo. Cuando Dios nos está llevando yo creo que a su liderazgo, a un dejar toda vanagloria, todo protagonismo, todo interés propio, toda agenda nuestra, y estar como esos huesos secos, estar bien quebrantaditos, estar bien humillados. Y es ahí, buscando lo de Dios, buscando lo del reino de Dios, buscando lo de Cristo, buscando los intereses de arriba, donde nos conectamos hueso con hueso, donde podemos formar cuerpo. Porque no hay carne y sangre, ya no hay esa barrera del yo, del egoísmo, de lo que yo opino, de lo que yo pienso, sino que Dios nos lleva a un punto de dependencia, es decir: venga tu reino, hágase tu voluntad. No se trata de nuestros planes, se trata de lo que tú quieras, Señor. Y ahí puede Dios unir estratégicamente huesos con huesos, formar cuerpo. Es tan hermoso ver el cuerpo en acción, cada uno con su gracia, cada uno con su don, cada uno con su ministerio. La gloria solamente para el Señor y nosotros siervos suyos, colaboradores, haciendo la parte que nos toca. Aleluya.
Y Dios forma los esqueletos. ¿Se lo puede imaginar conmigo? Ezequiel era un profeta extravagante porque Dios le habló mucho con visiones, en una forma como audiovisual, en una forma, yo creo que este hombre veía películas cuando las películas no se habían inventado todavía, porque lo llevaba el Señor y le mostraba unas cosas tremendas. Puede usar usted su imaginación, imaginarse ese valle de huesos, de esqueletos solamente. Pero dice Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? No había espíritu en ellos. Y profetizó, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos. Y nosotros necesitamos eso mismo, hermanos. Zacarías 4:6, no es con el poder, no es con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Necesitamos el soplo de Dios, porque ahí fue cuando dice que se levantó, Dios formó la carne, Dios formó los tendones, estaban muertos, sopló el espíritu y se levantó un ejército enorme que llenaba aquel valle. Podemos tener de todo, podemos tener bonitos lugares de reunirnos y grupos de alabanza y libros y elocuencia en los púlpitos, pero si no tenemos el soplo del Espíritu Santo, verdaderamente no tenemos vida, verdaderamente no tenemos nada. Podemos tener grupos de jóvenes muy grandes, pero si no hay un soplo de vida del Espíritu, si no hay un despertar espiritual, entonces no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder ser ejército. Pero Dios está levantando un ejército. Cuando dicen amén, aleluya. ¿Por qué sabemos que eran un ejército? Porque es ahí en ese punto cuando aparece ejército, que dice el profeta en Ezequiel 37, versículo 10, y profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. ¿Por qué sabemos ahora que eran un ejército? ¿Saben por qué? Porque Ezequiel vio que estaban armados como soldados. Ezequiel ya no solamente ve que había Dios construido la carne, la piel y los había levantado y les había soplado la vida, el aliento de vida, pero Ezequiel los vio como un ejército. ¿Por qué? Yo creo que porque ahí estaban las armas, recuperaron los escudos y las corazas y los cascos y las espadas. Y ahí Ezequiel se da cuenta de que eran un enorme ejército que había sido como herido en batalla. El pueblo de Israel, así Dios lo veía como un ejército. Y quiero terminar diciéndote esto de parte del Señor con temor y con temblor. Te quiero decir que la clave para mí no es lo que hagamos, es lo que somos. No es lo que inventemos, las actividades o los métodos, sino que seamos un pueblo lleno del Espíritu Santo, unido, un pueblo que ha despertado, un pueblo que está buscando el reino de Dios, que seamos como grupos de jóvenes o como red juvenil, que seamos un pueblo que solamente tiene un capitán y ese capitán se llama Jesucristo. Honramos autoridad y trabajamos, ¿verdad? Con alguien que nos preside siempre. Pero qué lindo es cuando decimos, oye, somos un ejército y aquí el capitán es el Señor. Necesitamos que Él guíe a este ejército, nos dé la estrategia, gobierne en medio nuestro. Ahí está la clave para nuestra victoria. Que Él pueda ser el capitán en medio de ese ejército. Si nosotros somos ese pueblo que Dios está levantando, entonces, hermanos, tenemos armas que son poderosas para transformar naciones. Siguen siendo las mismas armas que funcionaron con la iglesia primitiva. Esas armas funcionan hoy, siempre y cuando nos levantemos, siempre y cuando estemos despiertos, siempre y cuando busquemos el soplo del Espíritu Santo, siempre y cuando podamos estar quebrantaditos, humilladitos, unidos, hueso con hueso. Ahí hay armas que Dios nos ha dado. Las armas siguen ahí. El fuego del Espíritu, el amor de Dios, la oración, la intercesión, la alabanza, la palabra. Eso es lo que este mundo necesita. Aleluya. Cuando estábamos en el avión para venir a Córdoba, mantuvimos una conversación muy interesante con un
un ejecutivo que venía a dar unas conferencias. Y estábamos hablando de Latinoamérica, estábamos hablando de Argentina, de la corrupción, de los problemas con los políticos, de los problemas en la sanidad, en la educación. Y él decía, es que ¿cómo va a cambiar esto? Viene un nuevo gobierno, pero el cambio es mínimo. Es que está todo el sistema podrido, es que está todo tan mal. Y acabamos con una nota así agridulce. Y ahí estábamos, mi hermano y yo en el avión, y le pudimos hablar de Jesús y decirle, mira, por eso nos apasiona predicar el Evangelio, porque vemos cómo las vidas son transformadas por el poder de Dios, por la palabra de Dios, cómo el mentiroso ahora dice verdad, cómo el corrupto ahora es un hombre de integridad, cómo el maltratador ahora ama a su esposa, cuida a sus hijos, las familias son sanadas, hay un cambio en los corazones, y ahí es donde podemos tener hombres y mujeres que van a hacer las cosas bien en su puesto de trabajo, hombres y mujeres que van a hacer las cosas bien si llegan a ser políticos, si son jueces, si son médicos, van a ser personas que cambian este mundo. Y por eso este negocio nuestro en el que estábamos, le hablábamos de broma, sí, pero es verdad, son los negocios del Padre, los negocios del reino de Dios. Es maravilloso porque Dios sí tiene la respuesta para Argentina y para España y para todas las naciones de la tierra. Sigue siendo el Evangelio de Jesucristo, aleluya. Amén. Lo que estamos haciendo es lo más maravilloso. Estamos en el mejor ejército. Estamos en un ejército además que va a ganar, que va a vencer. Quien nos capitanea se llama Jesucristo. No ha perdido ni una sola batalla, aleluya. Nos ha dejado armas que destruyen fortalezas. Solamente que seamos ese ejército que despierta, que se levanta en unidad, que confía y depende más que nunca de lo de Dios, de lo de arriba, y no de nuestra carne y sangre, no de nuestras fuerzas. ¿Están de acuerdo con esto, hermanos? Gloria a Dios. Hay esperanza. Sí se puede. Amén. En esta lucha como líderes de jóvenes, ¿me ayudas, Israel? En esta lucha como líderes de jóvenes pasamos un tiempo un poco complicado, donde parecía que la unidad entre la iglesia y entre los pastores era difícil, y Dios nos metió en un tiempo de ayuno, y en medio de ese ayuno el Señor nos dio una canción. Le pido que se ponga en pie en este momento. El Señor nos dio una canción basada precisamente en el libro de Nehemías y basada en la restauración. Se la quiero compartir porque es una canción que tiene un mensaje para nosotros. Yo creo que la recibimos como líderes de jóvenes, como movimiento juvenil, la recibimos y fue parte de una unidad, fue parte de juntos buscar el propósito de Dios. Esta canción está basada en el libro de Nehemías. Precisamente de eso habla Ezequiel, del despertar que hubo en Israel, de la reconstrucción, de la restauración y de cómo se levantó oposición, se levantaron enemigos. Y empieza diciendo con un tono así como pesimista: miré por las calles de Jerusalén, escombros, destrozo, oprobio también. Puede ser el panorama que vemos en nuestro mundo. A veces incluso el panorama dentro de la misma iglesia, en algunos sectores. Se levantan enemigos, se levanta oposición, pero Dios también está levantando su bandera. Dios está levantando un clamor. Dios está levantando una unidad. Y si usted lo cree, si usted se siente como yo, llamado por Dios a ser parte de este ejército, le voy a invitar que hagamos algo. No sé si tengo el permiso de que nos podamos tomar de la mano, salir de nuestro lugar y tomarnos de la mano e incomodarles un poquito, como representando esa unidad que Dios quiere traer. Les someto esta palabra, líderes de jóvenes y jóvenes de Argentina. Yo creo que Dios lo está haciendo en todo lugar.